El sol se desplomaba tras las montañas de Morelos cuando la camioneta de la Universidad Nacional se detuvo frente a las ruinas de Xochicalco. La doctora Elena Vázquez bajó del vehículo y respiró profundamente el aire cargado de copal y tierra húmeda. A sus 42 años, había excavado en docenas de sitios arqueológicos, pero algo en este lugar le erizaba la piel. «Profesora, ¿está segura de que debemos acampar tan cerca de las ruinas?», preguntó Miguel Santos, un estudiante de 23 años cuyo nerviosismo era evidente en la forma en que ajustaba constantemente sus lentes. Elena sonrió, aunque sus ojos permanecían fijos en las estructuras de piedra que se alzaban como dientes antiguos contra el cielo anaranjado. «Miguel, llevamos meses planeando esta excavación. No vamos a hospedarnos en un hotel a 2 horas de distancia por supersticiones». Carmen Herrera, la antropóloga del equipo, descargaba el equipo con movimientos precisos y calculados. A sus 35 años, había aprendido a confiar solo en lo que podía medir y documentar. «Los lugareños que contratamos para ayudar con el transporte parecían bastante nerviosos», comentó, limpiándose el sudor de la frente. Uno de ellos murmuró algo sobre «la cantante de piedra». «Folclore local», respondió Elena, aunque su voz traicionaba una ligera inquietud. «Cada sitio arqueológico tiene sus leyendas. Es parte de nuestro trabajo separar la historia de la mitología». Mientras montaban las tiendas de campaña, el silencio del lugar se volvía más denso. No había sonidos de pájaros, ni siquiera el zumbido de insectos que normalmente acompañaba las tardes en el campo mexicano. Solo el susurro del viento entre las piedras milenarias. La noche cayó como una manta pesada. Sentados alrededor de una fogata, los 3 investigadores revisaban los mapas y documentos que habían recopilado sobre Xochicalco. Elena extendió un pergamino con traducciones de inscripciones encontradas en excavaciones previas. «Según estos textos, Xochicalco fue más que un centro ceremonial», explicó, señalando símbolos que danzaban bajo la luz del fuego. «Era un lugar de poder, donde los sacerdotes realizaban rituales para comunicarse con los dioses». Miguel se inclinó hacia adelante, su interés académico superando su nerviosismo. «¿Qué tipo de rituales?». «Principalmente ofrendas y ceremonias de fertilidad, pero…». Elena hizo una pausa, estudiando una inscripción particular. «Hay referencias a algo llamado el canto eterno. Menciona a una sacerdotisa que fue castigada por los dioses». Un sonido extraño interrumpió la conversación. Era sutil al principio, como el gemido del viento, pero gradualmente se definió en algo más complejo. Una melodía. Los 3 se quedaron inmóviles, escuchando. La canción parecía emerger de las mismas piedras de las ruinas, una melodía ancestral que hablaba de dolor y pérdida sin necesidad de palabras. Era hermosa y terrible a la vez, como el llanto de una madre que ha perdido a su hijo. «¿Escuchan eso?», susurró Miguel, su voz apenas audible. Carmen ya tenía su grabadora en la mano, pero cuando presionó el botón de grabación, el dispositivo emitió solo estática. «Interferencia electromagnética», murmuró, aunque su explicación científica sonaba hueca incluso para ella. La canción continuó durante varios minutos, envolviendo el campamento en una atmósfera de melancolía inexplicable. Elena sintió lágrimas en sus mejillas sin saber por qué lloraba. Miguel temblaba ligeramente, y Carmen, siempre racional, se encontró aferrándose a su libreta como si fuera un talismán. Cuando la melodía finalmente se desvaneció, el silencio que siguió fue aún más perturbador que el sonido mismo. «Fenómeno acústico», dijo Carmen, su voz temblorosa traicionando su intento de racionalización. «Las estructuras de piedra pueden crear ecos extraños con el viento». Pero Elena ya estaba estudiando las inscripciones con nueva urgencia. Bajo la luz de su linterna, las palabras parecían cobrar vida. «Itzel, la que canta en la piedra, la que llama desde el silencio eterno». Un crujido de ramas los hizo voltear. De entre las sombras emergió la figura de un anciano, su rostro surcado por arrugas profundas y sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. «Buenas noches», dijo con voz ronca. «Soy Aurelio Mendoza. Vivo en el pueblo de abajo». Elena se puso de pie, extendiendo la mano.
Soy la doctora Vázquez. ¿Cómo supo que estábamos aquí? El anciano sonrió, pero no era una sonrisa alegre. El humo de su fogata se ve desde lejos. Pero más que eso, ella me dijo que habían llegado. ¿Ella?, preguntó Miguel. La cantante de piedra. Itzel. Don Aurelio se acercó al fuego, sus movimientos lentos pero decididos. Mi abuelo me contó su historia, como su abuelo se la contó a él. Hace 500 años, cuando los españoles llegaron, hubo una sacerdotisa aquí. Era poderosa, hermosa, pero también orgullosa. Carmen tomaba notas frenéticamente. ¿Qué pasó con ella? Su propio pueblo la condenó. La acusaron de traición, de pactar con los invasores. Pero la verdad. Don Aurelio hizo una pausa, mirando directamente a Elena. La verdad es más compleja. La enterraron viva en las cámaras sagradas, pero su espíritu nunca encontró paz. Desde entonces, canta para atraer a los visitantes. ¿Atraerlos hacia qué?, preguntó Elena, aunque parte de ella temía la respuesta. Hacia la verdad. Hacia la justicia. Hacia la liberación. El anciano se puso de pie. Pero cuidado, doctora. No todos los que escuchan su canto completo regresan siendo los mismos. Con esas palabras, don Aurelio se desvaneció en la oscuridad, dejando a los 3 investigadores con más preguntas que respuestas y el eco de una melodía que parecía haber quedado grabada en sus almas. El amanecer llegó con una bruma extraña que se aferraba a las ruinas como dedos espectrales. Elena despertó con la sensación de haber soñado toda la noche con una mujer de cabello negro que le susurraba en náhuatl, palabras que no entendía pero que le provocaban una tristeza profunda. Miguel ya estaba despierto, organizando meticulosamente el equipo de excavación. Sus movimientos eran precisos, casi obsesivos, como si la actividad física pudiera alejar los recuerdos de la noche anterior. ¿Dormiste bien?, le preguntó Elena, notando las ojeras bajo sus ojos. Sí, profesora, mintió Miguel. No podía contarle que había pasado la noche escuchando susurros que parecían venir de debajo de la tierra, ni que había encontrado fragmentos de obsidiana esparcidos alrededor de su tienda de campaña. Carmen emergió de su tienda con varios instrumentos de medición. Los niveles electromagnéticos aquí son anómalos, anunció, estudiando los datos en su tablet. Hay fluctuaciones que no puedo explicar con fenómenos naturales conocidos. Comenzaron la excavación en el área que Elena había identificado como la más prometedora, basándose en estudios previos y las inscripciones que había traducido. El trabajo era lento y meticuloso, cada capa de tierra revelando fragmentos de cerámica, obsidiana y huesos que contaban la historia de una civilización perdida. Profesora, mire esto. Miguel levantó un fragmento de obsidiana particularmente grande. Era negro como la noche, pero cuando lo sostuvo contra la luz del sol, reveló vetas de color que parecían moverse como agua. Elena tomó el fragmento y inmediatamente sintió una vibración sutil, como si la piedra tuviera pulso propio. Es extraordinario. La obsidiana de esta calidad es extremadamente rara. Hay más, dijo Miguel, señalando hacia el área donde había estado excavando. Muchos más. Están dispuestos en un patrón específico. Mientras Elena y Miguel estudiaban los fragmentos, Carmen había estado documentando todo con su cámara. Pero cuando revisó las fotografías, notó algo perturbador. En varias imágenes aparecían sombras que no correspondían a ningún objeto presente en el momento de la toma. Esto es imposible, murmuró, ampliando una imagen en su tablet. La sombra tenía forma humana, claramente femenina, y parecía estar señalando hacia una dirección específica. ¿Qué encontraste?, preguntó Elena, acercándose. Carmen le mostró las fotografías. Mira estas sombras. No estaban ahí cuando tomé las fotos. Elena estudió las imágenes con creciente inquietud. Podría ser un defecto de la cámara, o podría ser evidencia de actividad paranormal, completó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por considerar esa posibilidad. La tarde transcurrió en un trabajo intenso.
Habían descubierto lo que parecía ser una cámara funeraria, pero el acceso estaba bloqueado por piedras que habían sido colocadas deliberadamente. Mientras trabajaban para despejar la entrada, Miguel encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. «Profesora, creo que debe ver esto», dijo, su voz temblorosa. En una de las piedras que bloqueaban la entrada, había una inscripción reciente. No era prehispánica, sino que estaba escrita en español moderno, con letra temblorosa: Dr. Raúl Mendoza, Universidad de Guadalajara, si alguien lee esto, no entren. Ella no los dejará ir. La canción es una trampa. 15 de marzo, 2019. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Raúl Mendoza, conozco ese nombre. Desapareció hace 5 años durante una excavación. Nunca encontraron su cuerpo. ¿Cree que esté aquí?, preguntó Miguel, mirando nerviosamente hacia la entrada bloqueada. Solo hay una forma de saberlo, respondió Elena, aunque cada instinto le gritaba que se alejara. Mientras continuaban despejando la entrada, la temperatura comenzó a descender notablemente. Carmen documentó una caída de 10 grados en menos de una hora, sin explicación meteorológica. «Hay algo más», dijo Miguel, sosteniendo otro fragmento de obsidiana. «Estos fragmentos, cuando los sostengo, puedo escuchar algo. Como un eco de la canción de anoche». Elena tomó el fragmento y cerró los ojos. Efectivamente, podía percibir una melodía débil, como si la piedra hubiera capturado y preservado el sonido. Era la misma canción que habían escuchado la noche anterior, pero ahora podía distinguir palabras en náhuatl. «Está pidiendo ayuda», susurró Elena, abriendo los ojos. La canción es una súplica. Carmen, que había estado monitoreando los niveles electromagnéticos, gritó de repente. «Los niveles están disparándose. Algo está pasando». En ese momento, la canción comenzó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más clara. Parecía emanar directamente de la cámara que estaban destapando. Los fragmentos de obsidiana en sus manos vibraron con intensidad creciente. «Ella nos está guiando», dijo Elena, con una mezcla de fascinación y terror. «Quiere que encontremos algo». Miguel, completamente absorto por la melodía, comenzó a remover piedras con una fuerza sobrehumana. Sus manos sangraban por el esfuerzo, pero no parecía notarlo. «Miguel, detente», gritó Carmen, pero él no podía escucharla por encima de la canción que llenaba su mente. Finalmente, la última piedra cayó, revelando una abertura oscura que exhalaba un aire frío y cargado de humedad. La canción alcanzó un crescendo y luego se detuvo abruptamente, dejando un silencio que parecía vibrar con posibilidades terribles. Elena encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior de la cámara. Lo que vio la hizo retroceder con horror. En el suelo de la cámara, parcialmente cubierto por siglos de sedimento, yacía un esqueleto humano moderno, vestido con los restos de ropa de explorador. Junto al cuerpo había una mochila con el logo de la Universidad de Guadalajara. «Raúl», susurró Elena. Pero eso no era lo más perturbador. El esqueleto estaba rodeado por cientos de fragmentos de obsidiana dispuestos en patrones complejos, y en las paredes de la cámara, escritas con lo que parecía ser sangre, había inscripciones en español que contaban una historia de horror y obsesión. Miguel, aún en trance, comenzó a caminar hacia la entrada de la cámara. «No», gritó Carmen, agarrándolo del brazo. «No entres ahí». Pero Miguel la miró con ojos que no eran completamente suyos. «Ella me está llamando», dijo con una voz que sonaba como un eco. «Tengo que ir con ella». La linterna de Elena temblaba en sus manos mientras iluminaba el interior de la cámara funeraria. El aire que emanaba del lugar era denso, cargado de una humedad que olía a copal quemado y algo más, algo dulzón y desagradable que hablaba de muerte antigua. «Miguel, no te acerques más», ordenó Elena, pero el joven estudiante ya había dado varios pasos hacia la entrada. Carmen logró sujetarlo del brazo con fuerza. «Reacciona. Mira lo que le pasó al doctor Mendoza». Miguel parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo.
cuando vio el esqueleto en el interior de la cámara, retrocedió bruscamente. ¿Qué estaba haciendo? La canción te estaba controlando, explicó Elena, su voz científica luchando contra el terror que sentía. Tenemos que ser muy cuidadosos. Con extrema precaución, los 3 investigadores se acercaron a la entrada de la cámara. Elena dirigió su linterna hacia las paredes, revelando inscripciones que habían sido grabadas recientemente en la piedra. La caligrafía era temblorosa, desesperada. Día 1, encontré la cámara de Itzel. La canción es más fuerte aquí. Puedo entender lo que dice, leyó Elena en voz alta. Día 3, no puedo salir. Cada vez que intento alejarme, la canción me trae de vuelta. Ella me muestra visiones de su muerte. Carmen documentaba todo con su cámara, aunque las fotografías seguían mostrando anomalías inexplicables. Continúa leyendo. Día 7, entiendo ahora. Itzel no fue una traidora. Fue sacrificada por celos y miedo. Su propio pueblo la condenó injustamente. Ella solo quiere que alguien conozca la verdad. Elena hizo una pausa, su voz quebrándose. Día 12, la canción nunca se detiene. Puedo sentir que me está cambiando. Mis sueños son sus recuerdos. Veo cómo la enterraron viva, cómo gritó por justicia hasta que la tierra llenó sus pulmones. Miguel se había acercado a los fragmentos de obsidiana que rodeaban el esqueleto. Profesora, estos fragmentos están dispuestos como un mapa estelar. Es el mismo patrón que aparece en los códices aztecas para representar el inframundo. No toques nada, advirtió Carmen, pero ya era demasiado tarde. Miguel había recogido uno de los fragmentos más grandes. Inmediatamente, la temperatura de la cámara descendió aún más. El aliento de los 3 investigadores se volvió visible, y la canción comenzó de nuevo, pero esta vez no venía de las piedras. Venía de todas partes a la vez. Elena sintió una presencia detrás de ella y se volvió lentamente. Una figura translúcida se materializó gradualmente, una mujer joven de extraordinaria belleza, vestida con las ropas ceremoniales de una sacerdotisa prehispánica. Su piel tenía el tono dorado de la obsidiana pulida, y sus ojos eran pozos de dolor infinito. Itzel, susurró Elena, sin saber cómo conocía ese nombre con tanta certeza. La aparición no habló, pero Elena comenzó a recibir imágenes directamente en su mente. Vio a Itzel en vida, una mujer poderosa y respetada, guardiana de los secretos sagrados de Xochicalco. Vio cómo los invasores españoles llegaron, cómo algunos de su pueblo buscaron alianzas para sobrevivir, y cómo otros los acusaron de traición. Ella era inocente, murmuró Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. La acusaron de colaborar con los españoles, pero solo estaba tratando de proteger a su pueblo. Carmen, luchando contra el terror que la paralizaba, logró activar su grabadora de audio. Esta vez funcionó, capturando no solo la canción, sino también una voz femenina que hablaba en náhuatl. Miguel, aún sosteniendo el fragmento de obsidiana, comenzó a traducir automáticamente. Dice: 5 siglos he cantado mi dolor. 5 siglos he esperado que alguien escuche mi verdad. El que vino antes entendió, pero no pudo liberarme. Necesito que alguien complete el ritual. ¿Qué ritual?, preguntó Elena, dirigiéndose directamente a la aparición. Las imágenes en su mente se intensificaron. Vio el momento de la muerte de Itzel, cómo fue llevada a esta cámara, cómo le quitaron sus ornamentos sagrados y la enterraron viva mientras ella gritaba su inocencia. Pero también vio algo más, un ritual de liberación que nunca se completó. Ella necesita que alguien realice el ritual de purificación, explicó Elena. Pero requiere que alguien tome su lugar voluntariamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. Miguel, completamente absorto por las visiones que recibía a través del fragmento de obsidiana, habló con una voz que no era completamente suya. Significa que alguien debe quedarse aquí, en la cámara, para que ella pueda partir. Alguien debe cantar su canción hasta que encuentre paz.
Elena leyó la última inscripción del Dr. Mendoza, día 15, entiendo lo que debo hacer. Ella no es malvada, solo está atrapada. Si alguien encuentra esto, sepan que elegí quedarme. Alguien debe cantar con ella hasta que encuentre paz. Alguien debe. La inscripción se cortaba abruptamente. Carmen revisó las fotografías que había tomado del esqueleto y notó algo que la hizo palidecer. El Dr. Mendoza no murió de hambre o sed. Miren sus manos. Elena dirigió su linterna hacia el esqueleto. Las manos de Mendoza estaban colocadas sobre su pecho, sosteniendo un fragmento de obsidiana, en una posición que sugería que había muerto en paz, como si se hubiera quedado dormido. Él completó parte del ritual, susurró Miguel. Pero no fue suficiente. Ella necesita más. La aparición de Itzel se hizo más sólida, más real. Extendió una mano hacia Elena, y cuando sus dedos espectrales tocaron la frente de la arqueóloga, Elena vio la verdad completa. Itzel había sido una guardiana de conocimientos sagrados, una protectora de su pueblo. Cuando los españoles llegaron, ella había tratado de negociar, de encontrar una forma de preservar su cultura sin resistencia violenta. Pero su propio pueblo, cegado por el miedo y manipulado por rivales celosos de su poder, la había acusado de traición. Ella no busca venganza, dijo Elena, con una comprensión terrible. Busca justicia. Busca que alguien reconozca su inocencia y complete el ritual que la liberará. Pero mientras Elena hablaba, notó que Miguel había comenzado a caminar hacia el centro de la cámara, hacia donde yacía el esqueleto del Dr. Mendoza. Sus ojos estaban vidriosos, y cantaba suavemente la melodía de Itzel. «Miguel, no», gritó Carmen. Pero Miguel se volvió hacia ellas con una sonrisa que no era completamente suya. «Ella me ha elegido», dijo. «Puedo sentir su dolor, su necesidad. Alguien debe ayudarla». Elena se dio cuenta de que habían activado algo que no podían controlar. La canción de Itzel no era solo un lamento, era un hechizo, una trampa que atraía a las almas sensibles hacia su destino. Y Miguel, con su corazón joven y su deseo de redimirse académicamente, era el candidato perfecto. La noche cayó sobre Xochicalco como una manta empapada en tinta. Elena había logrado convencer a Miguel de salir de la cámara, pero el joven estudiante no había sido el mismo desde que tocó el fragmento de obsidiana. Se movía como si estuviera parcialmente dormido, y sus ojos tenían un brillo extraño que reflejaba la luz de la fogata como espejos de agua. «Miguel, necesitas comer algo», insistió Carmen, ofreciéndole un plato de comida enlatada que había calentado. «No tengo hambre», respondió Miguel, su voz sonando lejana. «Ella me alimenta con sus recuerdos». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la montaña. ¿Qué tipo de recuerdos? Miguel levantó la vista, y por un momento, Elena juró ver el rostro de otra persona superpuesto al suyo. Veo su infancia. Era la hija del sumo sacerdote de Xochicalco. Desde pequeña mostró una conexión especial con los dioses. Podía predecir eclipses, interpretar los sueños, comunicarse con los espíritus de los ancestros. Carmen tomaba notas frenéticamente, documentando cada palabra. Como antropóloga, sabía que estaba presenciando algo extraordinario, aunque su mente racional luchaba por encontrar explicaciones lógicas. «Continúa», la animó Elena, aunque parte de ella temía lo que podría escuchar. Cuando llegaron los españoles, Itzel tuvo visiones terribles. Vio la destrucción de su mundo, la muerte de su pueblo, la profanación de los templos sagrados. Miguel hablaba con una cadencia extraña, como si estuviera recitando un texto ancestral. Trató de advertir a los líderes, pero ellos estaban divididos. Algunos querían luchar hasta la muerte, otros buscaban negociar. Elena se acercó más al fuego, sintiendo que la temperatura había comenzado a descender nuevamente. ¿Qué hizo ella? Intentó encontrar un camino intermedio. Usó su influencia para establecer contacto con los invasores, no para traicionar a su pueblo, sino para protegerlo. Creía que podía preservar al menos parte de su cultura, sus conocimientos sagrados.
Carmen levantó la vista de sus notas. Pero algo salió mal. Miguel asintió, y cuando habló, su voz tenía un tono de tristeza infinita. Había otros sacerdotes que envidiaban su poder, su influencia. Vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para eliminarla. Esparcieron rumores, la acusaron de colaborar con el enemigo. ¿Y el pueblo le creyó a ellos?, preguntó Elena. El miedo hace que las personas hagan cosas terribles, respondió Miguel. Necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por la catástrofe que se avecinaba. Itzel era perfecta, poderosa, pero mujer, respetada, pero diferente. Elena sintió una presencia familiar y se volvió. Itzel estaba allí, de pie junto a la fogata, su forma translúcida brillando con una luz propia. Esta vez, Elena no sintió miedo, sino una profunda compasión. Ella está aquí, susurró. Carmen levantó su cámara, pero cuando miró a través del visor, no vio nada. No puedo verla. Yo sí, dijo Miguel, extendiendo una mano hacia la aparición. Ella me está mostrando el día de su juicio. Elena cerró los ojos y se concentró. Gradualmente, comenzó a recibir las mismas imágenes que Miguel. Vio a Itzel de pie ante un consejo de sacerdotes y nobles, defendiendo sus acciones con dignidad y valentía. Vio cómo presentó evidencia de su lealtad, cómo explicó que sus contactos con los españoles habían sido para proteger los tesoros sagrados y las vidas de los inocentes. Pero no la escucharon, murmuró Elena. Peor que eso, dijo Miguel, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya habían decidido su destino antes del juicio. Necesitaban un sacrificio para apaciguar a los dioses, alguien a quien culpar por la ira divina que había traído a los invasores. Elena vio el momento terrible, Itzel siendo arrastrada a la cámara funeraria, sus gritos de protesta ahogados por los cánticos de los sacerdotes. Vio cómo la sellaron viva en la cámara, cómo ella siguió gritando su inocencia hasta que la falta de aire la silenció para siempre. Pero su espíritu no encontró paz, continuó Miguel. Su muerte injusta la ató a este lugar. Durante 500 años ha cantado su dolor, esperando que alguien escuche su verdad. Carmen, aunque no podía ver a Itzel, había estado registrando fluctuaciones electromagnéticas extraordinarias. Los niveles de energía están aumentando exponencialmente. Es como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Elena abrió los ojos y miró directamente a Itzel. La sacerdotisa parecía más sólida ahora, más real. ¿Qué necesitas de nosotros? Miguel respondió por ella, necesita que alguien complete el ritual de purificación que nunca se realizó. Necesita que alguien reconozca públicamente su inocencia y la libere de su tormento. ¿Cómo?, preguntó Elena. Alguien debe tomar su lugar en la cámara sagrada. Alguien debe cantar su canción hasta que encuentre paz. Alguien debe. Miguel se detuvo, sus ojos enfocándose en Elena con una claridad terrible. Alguien debe morir por ella. Carmen dejó caer su libreta. Eso es imposible. No vamos a sacrificar a nadie. Pero Elena ya estaba considerando la posibilidad. Como arqueóloga, había dedicado su vida a dar voz a los muertos, a contar las historias de aquellos que habían sido silenciados por el tiempo. ¿No era esto simplemente una extensión de su trabajo? Hay otra forma, dijo una voz ronca desde la oscuridad. Don Aurelio emergió de las sombras, cargando una bolsa de cuero gastada. Mi abuelo me enseñó el contrarritual, la forma de liberar a un espíritu atrapado sin sacrificio. Elena se puso de pie. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque es peligroso, respondió el anciano. Requiere que todos los involucrados participen voluntariamente. Si alguien duda, si alguien tiene miedo, el ritual puede volverse contra nosotros. Carmen se acercó. ¿Qué tipo de peligro? Don Aurelio abrió su bolsa y sacó varios objetos, velas de cera de abeja, copal, y un cuchillo de obsidiana antiguo. El contrarritual requiere que enfrentemos a Itzel directamente, que entremos en su mundo espiritual. Si no somos lo suficientemente fuertes,
podríamos quedar atrapados con ella para siempre. Miguel, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie abruptamente. Ella dice que está dispuesta a intentarlo. Pero advierte que el doctor Mendoza también lo intentó. ¿Qué pasó con él?, preguntó Elena. Miguel cerró los ojos, recibiendo más imágenes. Él entendió la verdad, pero no pudo completar el ritual. Su corazón estaba lleno de culpa por sus propios fracasos. Itzel absorbió su dolor y se volvió más fuerte, pero también más desesperada. Don Aurelio asintió gravemente. Por eso necesitamos corazones puros, mentes claras. El ritual debe realizarse durante el equinoccio, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Elena miró hacia las ruinas, donde la figura de Itzel seguía visible para ella. ¿Cuándo es el próximo equinoccio? Mañana por la noche, respondió don Aurelio. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estamos realmente considerando esto? ¿Vamos a intentar realizar un ritual místico para liberar el espíritu de una sacerdotisa muerta hace 500 años? Elena miró a sus compañeros, luego a don Aurelio, y finalmente a la figura translúcida de Itzel. Sí, dijo finalmente. Vamos a intentarlo. Pero mientras hablaba, notó que Miguel había comenzado a caminar hacia las ruinas, siguiendo a Itzel, que lo llamaba con gestos silenciosos. Su canción había comenzado de nuevo, más fuerte que nunca, y esta vez Elena pudo entender cada palabra en náhuatl. Ven conmigo, joven corazón. Ven y canta conmigo hasta que el sol se oculte para siempre. El amanecer del equinoccio llegó con una quietud antinatural. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar entre las piedras de Xochicalco. Elena despertó con la sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. La tienda de Miguel estaba vacía. Carmen, gritó, saliendo de su tienda de campaña. Miguel no está. Carmen emergió de su tienda, ya vestida y con su equipo de grabación en las manos. Lleva desaparecido desde las 3 de la madrugada. Mis instrumentos registraron una actividad electromagnética masiva a esa hora. Elena corrió hacia las ruinas, siguiendo un sendero de fragmentos de obsidiana que parecían haber sido colocados deliberadamente. Miguel. Miguel, responde. Lo encontraron en la cámara funeraria, sentado en posición de loto junto al esqueleto del doctor Mendoza. Sus ojos estaban cerrados y cantaba suavemente la melodía de Itzel, pero su voz se había vuelto extrañamente dual, como si dos personas cantaran a través de su garganta. Miguel, sal de ahí inmediatamente, ordenó Elena, pero el joven no respondió. Carmen enfocó su cámara hacia la cámara y gritó. Elena, mira esto. En la pantalla de la cámara, podían ver claramente a Itzel sentada junto a Miguel, sus formas translúcidas entrelazadas como si fueran amantes eternos. La sacerdotisa tenía una expresión de éxtasis en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante siglos. Ella lo está poseyendo gradualmente, murmuró Elena. Está transfiriendo su esencia a él. Don Aurelio apareció detrás de ellas, cargando más objetos rituales. Es peor que eso. Está preparándolo para el intercambio final. Si no actuamos pronto, Miguel quedará atrapado en la cámara para siempre, y ella será libre de poseer su cuerpo. Elena se acercó a la entrada de la cámara. Miguel. ¿Puedes escucharme? Lucha contra ella. Miguel abrió los ojos lentamente. Cuando habló, su voz tenía un acento arcaico, como si estuviera hablando un español de siglos pasados. Él está en paz ahora. Finalmente entiende mi dolor, mi necesidad. Pronto seremos uno. Tú no eres Itzel, gritó Carmen. Eres Miguel Santos, estudiante de arqueología de la Universidad Nacional. Miguel sonrió, pero no era su sonrisa. Miguel era débil, lleno de dudas sobre su valor. Yo le he dado propósito, le he mostrado la grandeza de servir a algo más grande que él mismo. Elena sintió que el pánico la invadía, pero forzó su mente a trabajar científicamente. Carmen, ¿qué muestran tus instrumentos?
Los niveles electromagnéticos están fluctuando salvajemente. Es como si hubiera dos campos de energía luchando por el control. Carmen revisó sus datos. Pero hay algo más. Estoy detectando patrones de ondas cerebrales duales en el área donde está Miguel. Don Aurelio se acercó con un manojo de hierbas encendidas. El copal puede debilitar su influencia temporalmente. Pero necesitamos actuar rápido. Mientras el humo del copal llenaba la cámara, Miguel comenzó a toser y sus ojos recuperaron algo de claridad. Profesora. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Miguel, sal de ahí ahora, gritó Elena. Miguel intentó ponerse de pie, pero una fuerza invisible lo empujó hacia abajo. No puedo. Ella me está mostrando cosas. Puedo ver toda su vida, todo su dolor. Eso es exactamente lo que le pasó al doctor Mendoza, dijo Carmen. Tienes que resistir. Pero Miguel ya estaba siendo arrastrado de vuelta al trance. Ella no es malvada, murmuró. Solo está sola. Ha estado sola durante tanto tiempo. Elena tomó una decisión desesperada. Entró en la cámara, ignorando las protestas de Carmen y don Aurelio. Inmediatamente sintió el frío sobrenatural y la presencia abrumadora de Itzel. Suéltalo, gritó Elena. Si necesitas a alguien, tómame a mí. La temperatura de la cámara descendió aún más, y Elena pudo ver a Itzel materializándose lentamente. La sacerdotisa la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Tú eres demasiado vieja, demasiado rígida, dijo Itzel, su voz resonando directamente en la mente de Elena. Él es joven, maleable. Su dolor es fresco, su necesidad de propósito es intensa. Elena se acercó más. ¡Qué dolor! Miguel, aún en trance, comenzó a hablar con su propia voz. Reprobé mi tesis el año pasado. Mi familia invirtió todo en mi educación, y los decepcioné. Vine aquí esperando hacer un descubrimiento que redimiera mi fracaso. Y yo le he dado ese descubrimiento, añadió Itzel. Le he mostrado secretos que ningún arqueólogo ha visto. A cambio, solo pido que se quede conmigo. Elena sintió una comprensión terrible. No estás buscando justicia. Estás buscando compañía. Itzel se volvió hacia ella, y Elena vio la verdad en sus ojos espectrales. 500 años de soledad habían corrompido el dolor original de la sacerdotisa. Lo que había comenzado como un deseo de justicia se había transformado en una necesidad desesperada de no estar sola. El doctor Mendoza entendió eso, continuó Elena. Por eso se quedó. No para completar un ritual, sino para darte compañía. Pero él era débil, respondió Itzel. Su mente se quebró después de solo unos meses. Necesito a alguien más fuerte, a alguien joven. Carmen, desde la entrada de la cámara, había estado grabando todo. Elena, los patrones de ondas cerebrales están cambiando. Miguel está perdiendo su identidad. Elena miró a Miguel y vio que sus rasgos estaban comenzando a cambiar sutilmente, volviéndose más femeninos, más parecidos a los de Itzel. No. No puedes hacer esto. Puedo y lo haré, respondió Itzel. He esperado 500 años. No esperaré más. Don Aurelio comenzó a cantar en náhuatl desde la entrada, realizando el contrarritual que había aprendido de su abuelo. Pero Itzel se volvió hacia él con furia. Tú, gritó. Tu familia me ha negado la paz durante generaciones. Tu abuelo me prometió liberación y mintió. Mi abuelo trató de ayudarte, respondió don Aurelio, continuando su cántico. Pero tú rechazaste su ayuda porque requería que renunciaras a tu ira. Elena sintió que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El ritual de liberación requiere perdón, ¿verdad? Tienes que perdonar a quienes te traicionaron. Itzel se volvió hacia Elena con ojos llenos de siglos de resentimiento. ¿Perdonar? ¿Después de lo que me hicieron? ¿Después de 500 años de tormento? Sí, dijo Elena firmemente.
porque el odio es lo que te mantiene atrapada. No la injusticia, no la muerte. El odio. Miguel comenzó a convulsionar, su cuerpo luchando entre dos esencias que trataban de controlarlo. Carmen corrió hacia él, pero una fuerza invisible la empujó contra la pared de la cámara. El ritual debe completarse esta noche, gritó don Aurelio. Durante el equinoccio. Es nuestra única oportunidad. Pero mientras hablaba, Elena se dio cuenta de algo terrible. Itzel no quería ser liberada. Después de 500 años de odio y soledad, el tormento se había vuelto su identidad. La liberación significaría desaparecer, y ella prefería una eternidad de sufrimiento a la nada. Y Miguel, con su necesidad desesperada de propósito y redención, era el candidato perfecto para compartir esa eternidad de tormento. Ella no quiere ser liberada, susurró Elena. Quiere compañía en su miseria. La canción de Itzel se intensificó, llenando la cámara con una melodía que hablaba de dolor eterno y soledad infinita. Miguel se puso de pie lentamente, sus movimientos ya no completamente suyos, y comenzó a caminar hacia el centro de la cámara, donde los fragmentos de obsidiana formaban un círculo perfecto. El intercambio final estaba a punto de comenzar. La luz del atardecer se filtraba a través de las nubes, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia sobre las ruinas de Xochicalco. Elena sabía que tenían pocas horas antes de que el equinoccio alcanzara su punto máximo, y Miguel estaba cada vez más perdido en el trance de Itzel. Carmen, necesito que documentes todo lo que está pasando, dijo Elena, su voz tensa pero decidida. Si no salimos de esta, alguien debe saber la verdad. Carmen asintió, aunque sus manos temblaban mientras ajustaba su equipo. Los niveles electromagnéticos están alcanzando picos que no deberían ser posibles. Es como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Don Aurelio había extendido sus objetos rituales en un semicírculo fuera de la cámara. Velas de cera de abeja, copal encendido, fragmentos de jade y obsidiana, y un códice antiguo escrito en piel de venado. El contrarritual debe realizarse exactamente al momento del equinoccio, explicó. Pero requiere que todos participemos voluntariamente, incluyendo a Itzel. ¿Cómo vamos a convencer a un espíritu que ha estado atormentado durante 500 años de que renuncie a su única compañía?, preguntó Elena. Mostrándole que hay otra forma, respondió don Aurelio. Mi abuelo me contó que Itzel no siempre fue malévola. En vida, era conocida por su compasión, su deseo de proteger a su pueblo. Esa parte de ella aún existe, enterrada bajo siglos de dolor. Elena miró hacia la cámara, donde Miguel permanecía sentado en el círculo de obsidiana, cantando suavemente con Itzel. Su rostro había adquirido una serenidad extraña, como si hubiera encontrado finalmente la paz que había estado buscando. Miguel, llamó Elena. ¿Puedes escucharme? Miguel abrió los ojos, pero cuando habló, su voz tenía el acento arcaico de Itzel. Él está en paz ahora. Finalmente ha encontrado su propósito. ¿Cuál es ese propósito?, preguntó Carmen, enfocando su cámara. Ser mi compañero eterno. Cantar conmigo hasta que las estrellas se apaguen. Compartir mi dolor para que no tenga que llevarlo sola. Elena sintió una oleada de compasión mezclada con horror. Itzel, ¿es eso realmente lo que quieres? ¿Condenar a un joven inocente a tu mismo destino? La figura translúcida de Itzel se materializó junto a Miguel, más sólida que nunca. Él no es inocente. Él vino aquí buscando gloria, buscando redimir sus fracasos. Yo le he dado algo más grande, la oportunidad de servir a un propósito eterno. ¿Qué propósito?, insistió Elena. ¿Sufrir para siempre? ¿Eso es lo que tu pueblo habría querido para ti? Por primera vez, Itzel vaciló. Elena vio un destello de la mujer que había sido en vida, la protectora, la sanadora, la que había dado su vida tratando de salvar a su pueblo. Mi pueblo me traicionó, respondió Itzel, pero su voz había perdido algo de su certeza. Algunos de tu pueblo te traicionaron, corrigió Elena. Pero otros te amaron, te respetaron, creyeron en tu inocencia.
¿Vas a deshonrar su memoria condenando a este joven? Carmen había estado revisando las grabaciones de audio que había hecho durante los últimos días. Elena, hay algo que debes escuchar. Reprodujo una grabación de la primera noche, cuando habían escuchado la canción por primera vez. Pero ahora, con el equipo mejorado, podían distinguir algo que no habían notado antes: no era solo la voz de Itzel. Había otras voces, más débiles, cantando en armonía. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Don Aurelio se acercó, escuchando atentamente. Son las voces de su pueblo. Los que murieron defendiéndola, los que nunca creyeron en su culpabilidad. Han estado cantando con ella todo este tiempo, tratando de consolarla. Itzel se volvió hacia la grabación, su expresión cambiando de furia a confusión. No, ellos me abandonaron. Todos me abandonaron. No, dijo Elena firmemente. Ellos han estado aquí contigo. Pero tu dolor era tan grande que no podías escucharlos. Elena se acercó más a la entrada de la cámara. Itzel, cierra los ojos y escucha realmente. No tu dolor, no tu ira. Escucha las voces que han estado tratando de alcanzarte durante 500 años. Itzel cerró los ojos, y por primera vez en siglos, permitió que su guardia bajara. Gradualmente, su expresión se suavizó. Lágrimas espectrales comenzaron a rodar por sus mejillas translúcidas. Están aquí, susurró. Tlacaelel, mi maestro. Xóchitl, mi hermana, todos están aquí. Siempre han estado aquí, confirmó don Aurelio. Esperando a que estuvieras lista para escucharlos, para aceptar su amor y perdón. Miguel comenzó a moverse inquieto, como si estuviera luchando contra algo. Profesora, puedo escuchar otras voces. No solo la de ella. Esas son las voces de los que te aman, dijo Elena. Tu familia, tus amigos, todos los que creen en ti. No necesitas redimirte a través del sufrimiento, Miguel. Ya eres valioso tal como eres. Carmen había estado monitoreando los niveles electromagnéticos. Los patrones están cambiando. Es como si hubiera una batalla entre diferentes fuerzas. Don Aurelio comenzó a preparar el ritual final. El equinoccio está alcanzando su punto máximo. Tenemos que actuar ahora. Pero Itzel se volvió hacia él con una expresión de terror. Si realizo el ritual, si perdono, si dejo ir mi dolor, ¿qué quedará de mí? Elena sintió que finalmente entendía el corazón del problema. Quedará quien realmente eres. No el dolor, no la ira, sino Itzel la protectora, Itzel la sanadora, Itzel la que amó tanto a su pueblo que estuvo dispuesta a morir por él. Pero si me voy, si encuentro paz, estaré sola otra vez. No, dijo Elena firmemente. Estarás con los que te aman. Con los que han estado esperándote del otro lado. Carmen reprodujo otra parte de la grabación, amplificando las voces débiles que cantaban en armonía con Itzel. Gradualmente, las voces se volvieron más claras, más distintas. Eran docenas de voces, cantando en náhuatl palabras de amor, perdón y bienvenida. Miguel se puso de pie lentamente, sus ojos recuperando su claridad natural. Puedo verlos, dijo con asombro. Hay tanta gente aquí. Todos están esperándola. Itzel miró a su alrededor, viendo por primera vez en 500 años a los espíritus de aquellos que habían muerto creyendo en su inocencia. Su pueblo verdadero, los que nunca la habían abandonado. ¿Me perdonarán?, preguntó, su voz quebrada por siglos de dolor. Ya te han perdonado, respondió Elena. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? ¿Puedes perdonar a los que te traicionaron? Itzel se volvió hacia Miguel, que ahora estaba completamente libre de su influencia. Joven, ¿puedes perdonarme por tratar de robarte tu vida? Miguel, con lágrimas en los ojos, asintió. Puedo entender tu dolor. Pero también puedo ver que no eres tu dolor. Eres mucho más que eso. Don Aurelio extendió sus brazos, comenzando el cántico final del ritual. Es hora,
Itzel. Es hora de ir a casa. Pero justo cuando Itzel parecía lista para aceptar la liberación, una nueva presencia se manifestó en la cámara. Era oscura, malévola, alimentada por siglos de resentimiento y odio. Era la parte de Itzel que se había corrompido, que se negaba a dejar ir el sufrimiento. No, gritó esta entidad sombría. 500 años de dolor no pueden terminar así. Alguien debe pagar. La cámara se llenó de una energía maligna que hizo que las piedras temblaran. Carmen fue arrojada contra la pared, don Aurelio cayó de rodillas, y Miguel comenzó a convulsionar nuevamente. Elena se dio cuenta de que la batalla final no era entre Itzel y ellos. Era entre las dos partes de Itzel, la mujer compasiva que había sido y el monstruo en que se había convertido. Itzel, gritó Elena. Tienes que elegir. Puedes aferrarte al odio y permanecer atrapada para siempre, o puedes elegir el amor y encontrar la paz. La sacerdotisa se dividió literalmente en dos, una figura de luz que representaba su verdadero ser, y una sombra oscura que encarnaba su dolor corrompido. Las dos figuras lucharon en el centro de la cámara, mientras los fragmentos de obsidiana brillaban con una luz cegadora. El destino de Miguel, y posiblemente de todos ellos, dependía de cuál de las dos partes de Itzel prevaleciera. El aire dentro de la cámara funeraria se había vuelto denso como el agua, cargado de una energía que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Elena podía sentir la presión en sus oídos, como si estuviera descendiendo a las profundidades del océano. Los fragmentos de obsidiana que rodeaban el círculo ritual brillaban con una luz que parecía pulsar al ritmo de un corazón gigantesco. La batalla entre las dos manifestaciones de Itzel había alcanzado una intensidad sobrecogedora. La figura de luz, que representaba su verdadera esencia, luchaba desesperadamente contra la sombra oscura que había crecido durante 500 años de resentimiento. Cada vez que una parecía ganar ventaja, la otra se fortalecía, alimentándose del caos emocional que llenaba la cámara. Miguel yacía en el suelo, convulsionando mientras las dos fuerzas luchaban por el control de su cuerpo. Sus ojos se abrían y cerraban alternativamente, mostrando a veces su propia conciencia y otras veces la presencia de Itzel. No puedo mantener el ritual, gritó don Aurelio, luchando contra una fuerza invisible que trataba de arrebatarle el códice de las manos. La entidad oscura es demasiado fuerte. Carmen, sangrando por un corte en la frente donde había golpeado contra la pared de piedra, seguía grabando con determinación férrea. Los niveles electromagnéticos están fuera de cualquier escala conocida. Esto podría crear una ruptura permanente en la realidad. Elena se acercó al centro del conflicto, donde Miguel luchaba por su alma. Podía sentir el poder de ambas manifestaciones de Itzel tirando de ella, tratando de arrastrarla hacia su batalla eterna. Itzel, gritó Elena, dirigiéndose a la figura de luz. Recuerda quién eras. Recuerda por qué luchaste. La figura de luz se volvió hacia Elena, y por un momento, pudo ver claramente el rostro de la verdadera Itzel, joven, hermosa, llena de compasión y sabiduría. Yo solo quería proteger a mi pueblo, dijo con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las hojas. Mentiras, rugió la sombra oscura, su voz como el sonido de piedras rompiéndose. Ellos te traicionaron. Te enterraron viva. Merecen sufrir como tú has sufrido. Elena sintió una inspiración súbita. Se volvió hacia Carmen. La grabación. Reproduce la grabación de las voces de su pueblo. Carmen, luchando contra el dolor y la confusión, logró activar su equipo. Las voces de los espíritus leales de Itzel llenaron la cámara, cantando en náhuatl palabras de amor y perdón que habían estado esperando 500 años para ser escuchadas claramente. La sombra oscura se retorció como si las voces fueran fuego. No. Esas voces son ilusiones. Nadie te amó realmente. Pero la figura de luz se fortaleció con cada palabra cantada. Tlacaelel, susurró, reconociendo la voz de su maestro. Xóchitl, mi hermana del alma. Itztli, mi estudiante más querido. Elena se acercó más, extendiendo su mano hacia la figura de luz. Ellos nunca te abandonaron, Itzel.
Estuvieron aquí todo el tiempo, esperando a que estuvieras lista para escucharlos. Miguel se incorporó lentamente, sus ojos ahora claros y enfocados. Puedo verlos, dijo con asombro. Hay tantos, todos la están esperando. La sombra oscura lanzó un último ataque desesperado, tratando de poseer completamente a Miguel. Si no puedo tener compañía en mi miseria, entonces todos sufrirán conmigo. Pero don Aurelio había logrado completar la primera parte del ritual. Un círculo de luz dorada se formó alrededor de la cámara, conteniendo la energía maligna. Ahora, Itzel. Debes elegir. El ritual solo funcionará si renuncias voluntariamente a tu dolor. Elena vio la lucha interna en el rostro de la figura de luz. 500 años de sufrimiento no eran fáciles de abandonar. El dolor se había vuelto su identidad, su razón de existir. Itzel, dijo Elena suavemente, el dolor que has cargado no era tuyo para llevar. Era el dolor de tu pueblo, el dolor de una época que terminó hace siglos. Es hora de dejarlo ir. Pero si dejo ir el dolor, ¿qué quedará de mí? Quedará el amor, respondió Miguel, poniéndose de pie con esfuerzo. Quedará la mujer que sacrificó todo por su pueblo. Quedará la sanadora, la protectora, la que nunca dejó de amar incluso cuando fue traicionada. Carmen había logrado amplificar aún más las voces de los espíritus. Ahora podían escuchar claramente las palabras que cantaban: ven a casa, hija querida. Ven a casa, hermana del alma. Tu vigilia ha terminado. Tu dolor ha sido suficiente. La figura de luz miró hacia arriba, y Elena siguió su mirada. Podía ver, apenas visible, un túnel de luz dorada que se extendía hacia arriba, más allá del techo de la cámara, más allá del mundo físico. En el túnel, figuras translúcidas esperaban con los brazos extendidos. ¿Realmente me perdonarán?, preguntó Itzel, su voz llena de una vulnerabilidad que había estado enterrada durante siglos. Ya te han perdonado, respondió Elena. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? Itzel se volvió hacia la sombra oscura, que ahora parecía más pequeña, más débil. Tú eres mi dolor, le dijo. Tú eres mi ira. Pero no eres yo. Soy todo lo que queda de ti, gritó la sombra. Sin mí, no eres nada. No, dijo Itzel firmemente. Sin ti, soy libre. Con esas palabras, extendió sus brazos hacia la sombra oscura, no para luchar, sino para abrazarla. Te perdono también, dijo. Perdono mi dolor, perdono mi ira, perdono mi necesidad de venganza. La sombra luchó por un momento, pero gradualmente comenzó a disolverse en la luz de Itzel. Los fragmentos de obsidiana dejaron de brillar, y la presión en la cámara comenzó a disminuir. Don Aurelio completó el ritual final, cantando las palabras ancestrales que liberarían a Itzel de su prisión terrenal. El túnel de luz se hizo más brillante, más real. Itzel se volvió hacia Elena, Miguel y Carmen. Gracias, dijo simplemente. Por escuchar mi historia. Por ayudarme a recordar quién era realmente. Se volvió hacia Miguel específicamente. Joven, tú no necesitas redimirte a través del sufrimiento. Tu valor no se mide por tus fracasos, sino por tu disposición a ayudar a otros, incluso cuando tenías miedo. Miguel asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por enseñarme eso. Itzel comenzó a elevarse hacia el túnel de luz, su forma volviéndose más translúcida con cada momento. Las voces de su pueblo se hicieron más fuertes, más alegres, cantando ahora canciones de bienvenida en lugar de lamentos. Espera, gritó Elena. ¿Qué pasará con este lugar? ¿Con las ruinas? Itzel sonrió, y por primera vez en 500 años, fue una sonrisa de verdadera paz. Este lugar volverá a ser lo que siempre debió ser, un sitio de sanación, de aprendizaje, de conexión con el pasado. Ya no será una prisión. Con esas palabras, desapareció en el túnel de luz, seguida por las figuras de su pueblo que habían esperado tanto tiempo para llevarla a casa.
El silencio que siguió no era el silencio opresivo que habían experimentado antes. Era un silencio de paz, de resolución, de una historia finalmente completada. Pero mientras salían de la cámara, Elena notó algo que la hizo detenerse. En el lugar donde había yacido el esqueleto del Dr. Mendoza, ahora había solo un montón de polvo dorado y un fragmento de obsidiana que brillaba suavemente con una luz cálida. Él también encontró paz, murmuró Miguel. Carmen revisó sus instrumentos. Los niveles electromagnéticos han vuelto a la normalidad. Sea lo que sea que pasó aquí, ha terminado. Pero Elena sabía que no había terminado realmente. Había comenzado algo nuevo. Una historia de redención, perdón y la posibilidad de que incluso el dolor más profundo pudiera ser sanado con amor y comprensión. 3 meses después del equinoccio, Elena regresó a Xochicalco. Esta vez no venía como investigadora, sino como testigo de una transformación extraordinaria. Las ruinas habían cambiado de manera sutil pero profunda. Donde antes había sentido una opresión constante, ahora percibía una sensación de paz y bienvenida. Miguel la esperaba en el sitio de excavación, pero ya no era el joven nervioso e inseguro que había llegado con ella meses atrás. Su experiencia con Itzel lo había cambiado, dándole una confianza tranquila y una comprensión profunda de su propio valor. Profesora, la saludó con una sonrisa genuina. Me alegra que haya venido. ¿Cómo te sientes al estar de vuelta aquí?, preguntó Elena, estudiando su rostro en busca de signos de trauma o miedo. En paz, respondió Miguel simplemente. Por primera vez en mi vida, realmente en paz. Itzel me enseñó que el valor no viene de los logros externos, sino de la disposición a ayudar a otros, incluso cuando tenemos miedo. Carmen se acercó desde el área donde había estado instalando nuevo equipo de monitoreo. Su trabajo documentando los eventos de Xochicalco la había convertido en una experta reconocida en fenómenos arqueológicos paranormales, pero más importante aún, había encontrado una nueva fe en las posibilidades que existían más allá de la explicación científica tradicional. Los niveles electromagnéticos se han mantenido completamente normales, reportó. Pero hay algo más interesante. Hemos comenzado a encontrar artefactos que nunca habían aparecido antes, como si el sitio estuviera revelando voluntariamente sus secretos. Elena asintió. Había escuchado reportes similares de otros sitios arqueológicos donde se habían resuelto traumas históricos. Era como si la tierra misma suspirara de alivio y comenzara a compartir sus tesoros ocultos. Don Aurelio se acercó desde el pueblo, cargando una canasta de comida que su esposa había preparado para el equipo. A sus 78 años, parecía haber rejuvenecido desde la liberación de Itzel. La carga ancestral que su familia había llevado durante generaciones finalmente había sido levantada. Doctora Elena la saludó con calidez. ¿Ha notado el cambio en el pueblo? Elena había notado, efectivamente. El pueblo que antes parecía vivir bajo una sombra constante ahora bullía de actividad. Los niños jugaban cerca de las ruinas sin miedo, los adultos hablaban abiertamente de la historia de Itzel, y había un sentido general de que un peso ancestral había sido removido. Los turistas han comenzado a venir, continuó don Aurelio. Pero no vienen buscando emociones baratas o historias de terror. Vienen buscando sanación, comprensión. Es como si Itzel hubiera dejado una bendición en lugar de una maldición. Elena se dirigió hacia la cámara donde todo había comenzado. La entrada ya no estaba sellada, y habían instalado una iluminación suave que revelaba las inscripciones en las paredes. Pero las palabras desesperadas del Dr. Mendoza habían desaparecido, reemplazadas por inscripciones más antiguas que contaban la verdadera historia de Itzel, su vida, su servicio a su pueblo, y su sacrificio final. ¿Cómo aparecieron estas inscripciones?, preguntó Elena. Miguel se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Aparecieron la mañana después del equinoccio, como si hubieran estado ahí siempre, esperando ser reveladas. Carmen había estado documentando meticulosamente todos los cambios. He estado en contacto con otros investigadores que han trabajado en sitios con traumas históricos similares.
parece que cuando se resuelve el conflicto espiritual, el sitio a menudo revela información que había estado oculta. Elena leyó las nuevas inscripciones, escritas en náhuatl clásico. Contaban la historia de una mujer extraordinaria que había dedicado su vida al servicio de su pueblo, que había tratado de encontrar un camino de paz durante tiempos de guerra, y que había sido malentendida por aquellos a quienes más amaba. Su historia verdadera finalmente puede ser contada, murmuró Elena. Y será contada, confirmó Miguel. Estoy escribiendo mi nueva tesis sobre ella. No sobre los fenómenos paranormales, sino sobre la mujer real, Itzel la sanadora, Itzel la protectora, Itzel la que eligió el amor sobre el odio. Elena sonrió. El joven había encontrado su propósito, no en hacer un descubrimiento sensacional, sino en honrar la memoria de alguien que había sido injustamente olvidada. Carmen se acercó con su tablet, mostrando los datos que había recopilado. He estado analizando las grabaciones de audio de esa noche. Ya no hay rastros de la canción de lamento, pero hay algo más. Hay una nueva melodía, muy sutil, que aparece en las grabaciones. Reprodujo el audio, y Elena escuchó una melodía hermosa y serena, completamente diferente del lamento doloroso que habían escuchado antes. Era una canción de gratitud, de paz, de bendición. Es su canción de despedida, dijo don Aurelio con certeza. Su forma de decirnos que está en paz. Elena pasó el resto del día explorando las ruinas, documentando los cambios y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Al atardecer, se sentó en el mismo lugar donde habían acampado meses atrás, mirando las estructuras de piedra que ahora parecían irradiar una luz dorada en el sol poniente. Miguel se sentó junto a ella. Profesora, ¿cree que hicimos lo correcto? ¿A qué te refieres? Liberar a Itzel. Parte de mí se pregunta si no deberíamos haber encontrado una forma de preservar su presencia, de estudiarla más. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Miguel, nuestro trabajo como arqueólogos es dar voz a los muertos, contar sus historias, honrar sus memorias. Pero también es reconocer cuando alguien ha sufrido suficiente, cuando es hora de dejar que descansen en paz. ¿Y si nunca volvemos a experimentar algo así? Elena sonrió. Entonces habremos sido increíblemente afortunados de haber sido parte de algo tan extraordinario. Pero creo que hay más historias esperando ser contadas, más almas esperando ser entendidas. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Carmen se acercó con una expresión de asombro en su rostro. Tienen que ver esto, dijo, mostrándole su tablet. Acabo de recibir un mensaje de un colega en Guatemala. Están experimentando fenómenos similares en Tikal. Una presencia femenina, cantos nocturnos, y una historia de injusticia sin resolver. Elena y Miguel intercambiaron miradas. Elena sintió la familiar emoción del descubrimiento, pero esta vez era diferente. No era la emoción de encontrar artefactos o hacer descubrimientos académicos. Era la emoción de saber que podrían ayudar a otra alma perdida a encontrar paz. ¿Cuándo podemos partir?, preguntó Miguel. Elena se rió. Primero terminemos de documentar todo aquí. Itzel merece que su historia sea contada completamente. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Morelos, Elena escribió las últimas líneas de su informe sobre Xochicalco. Pero sabía que este informe sería diferente a cualquier otro que hubiera escrito. No sería solo un catálogo de artefactos y teorías arqueológicas. Sería una historia de redención, de perdón, y del poder transformador del amor y la comprensión. Conclusión, escribió, los eventos de Xochicalco nos han enseñado que la arqueología es más que el estudio de objetos antiguos. Es el estudio de las almas humanas, de sus luchas, sus triunfos, y su necesidad universal de ser entendidas y recordadas con amor. Itzel, la sacerdotisa de Xochicalco, nos enseñó que incluso el dolor más profundo puede ser sanado, que incluso la injusticia más antigua puede ser redimida, y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el odio. Su canción ya no es un lamento. Es una bendición que continuará resonando en este lugar sagrado,
recordando a todos los que vengan después que la verdadera arqueología no es solo sobre desenterrar el pasado, sino sobre sanar las heridas que el tiempo no pudo curar. Elena cerró su laptop y miró una última vez hacia las ruinas. En la distancia, creyó escuchar una melodía suave y serena, llevada por el viento nocturno. Era la canción de Itzel, pero ya no era un lamento. Era una canción de gratitud, de paz y de amor eterno. Las piedras de Xochicalco finalmente guardaban silencio, pero era un silencio lleno de paz, no de dolor. Y en ese silencio, Elena supo que habían hecho algo más que resolver un misterio arqueológico. Habían ayudado a sanar una herida de 500 años, y en el proceso, habían aprendido algo fundamental sobre el poder del perdón y la importancia de escuchar las voces de aquellos que la historia había silenciado. La historia de Itzel había terminado, pero su legado apenas comenzaba.